Ahí está. Oye, bueno, el carácter de esta reunión también, de esta sesión, es como darle un cierre un poco a las temáticas que hemos conversado, para que esto no Ya, sea un proceso eterno. Pero yo quiero igual dejar el espacio, este espacio, a lo mejor no todas las semanas, pero a lo mejor como una instancia de diálogo, de conversación, donde podamos plantear dudas. Nosotros conversamos igual harto por el WhatsApp y vamos intercambiando ahí ciertos temas, así que eso es súper bueno y a mí me encanta hacerlo también, porque también es una medida más práctica. La medida que uno pueda va contestando, pero si se da una instancia para a lo mejor plantear un tema y poder trabajarlo en estas sesiones, yo sigo abierto a eso, ¿ya? Pero esta va a tener un ya, carácter de cierre de como las temáticas de un acompañamiento inicial respecto a los conceptos generales del Evangelio, ¿ya? Y ya, el día de ya, hoy yo quise terminar este grupo de temas con algo que yo considero central, pero que primero era necesario que compartiéramos lo otro para poder hablar este punto ya que hiciera un sentido más, no sé, más completo de las temáticas que hemos conversado. Porque haciendo un repaso, nosotros, bueno, conversamos un poco de lo que es el cristianismo, revisamos lo que es el discipulado, revisamos también cómo utilizamos la Biblia, cuál sería nuestro enfoque hermenéutico, interpretativo, relativamente más cercano a un ejercicio que sea más saludable, más sano, para un seguidor actual del Evangelio de Jesús. Entonces, revisamos distintas perspectivas y también temas que hemos, no sé, escuchado en nuestra iglesia, el tema del cielo, del infierno, y de cómo eso repercute en nuestra creencia y en nuestras vivencias también, porque el cristianismo tiene algo de que la teoría o tiene una implicancia práctica directa. Lo que nosotros creemos del cielo, del infierno, repercute directamente en cómo nosotros nos comportamos, en cómo nos relacionamos y cómo hacemos comunidad. Eso principalmente. Entonces, la temática que quería tocar yo hoy día es finalmente qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Porque es un concepto que obviamente todos hablamos del Evangelio y hay que predicar el Evangelio, que hay que hablar de aquello. Algunos lo encierran básicamente el Evangelio, el libro de la Biblia, o los cuatro Evangelios. El Evangelio que está en la Biblia es una revelación, es un mensaje que está contenido, pero que no está agotado, no está acabado, sino que es una base para que nosotros nos tomemos y podamos el día de hoy practicarlo. Hola Eli, ¿cómo está ahí? ¿Por qué no me veía? Bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Así que vamos a repasar un poco esto de desde qué perspectiva yo considero interesante que asimilemos esto de qué es el Evangelio. ¿De qué se trata el Evangelio? Bueno, el Evangelio, ¿cierto? Como nombre del griego, evangelion, em, quiere decir una buena noticia, ¿cierto? Una buena noticia. El tema es que yo me hago la pregunta inmediatamente, ¿de qué se trata esta buena noticia? ¿A qué apunta? ¿Cómo presentamos, cómo hablamos de esta buena noticia? ¿Qué es esta buena noticia para el mundo, para la gente, para aquellos que no conocen a Dios o viven una realidad más alejada de la religión? ¿Cómo podemos llegar con una buena noticia a ellos? Em, y claro, yo que nosotros en realidad hemos crecido en la iglesia, hemos escuchado un discurso repetitivo de lo que es el mensaje del Evangelio. Em, Creo que yo hacía un análisis cuando pensaba de este tema y claro, uno mira las redes sociales, mira los discursos en los púlpitos y yo siento que el mensaje del Evangelio se ha tergiversado, se ha tapado incluso. Yo les voy a mostrar aquí lo que desde el punto de vista de amor compasivo intentamos mostrar, que pareciera que fuera un mensaje oculto, pero en realidad está muy evidente en la Biblia. El tema es que se habla tanto de otros conceptos, de otras normas, de otros comportamientos como que fueran fundamentales en la vida de un cristiano,
que todo lo que voy a conversar ahora pareciera que está en un segundo plano, incluso, como le digo, oculto, como que habría que descifrar el mensaje y en realidad está a la vista. El tema es que no se habla de esto, o no se resalta, se va por otro lado. Por ejemplo, como digo ahí, el Evangelio se ha diluido con temas y conceptos que están de moda. Y hay veces que esa mezcla del Evangelio con la cultura, de tratar de llevar el Evangelio o nuestro lenguaje a alguna forma que sea entendible el día de hoy, también caemos en la tentación de ocupar estas palabras de moda y encerrar el Evangelio en eso. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero cuando uno ve, por ejemplo, los grandes predicadores, grandes me refiero a famosos, tienden a caer en las mismas palabras eh, que en realidad tienden a mostrar una relación con Dios netamente individualista. Y como digo ahí, como que Dios estuviera preocupado solamente de lo que yo estoy haciendo con mi vida y de cómo impacta eso. O sea, Dios preocupado de los pecados personales. Básicamente así como Dios, si estoy en la juventud, congreso de jóvenes que hay, se habla de la santidad, de no fornicar, de las relaciones prematrimoniales, de los embarazos antes del matrimonio, y parece que eso fuera la santidad. Parece que eso fuera la materia más importante que los jóvenes tienen que saber. La pornografía, y se hacen pactos, ¿cierto? Dicen, no, levanten la mano, ya, yo me comprometo nunca más a ver pornografía. Como que esos fueran los temas que a Dios le interesan. ¿Cierto? Esa pureza de que Dios está preocupado de lo que tú ves en tu celular, de tu WhatsApp. Y eso pareciera que Dios anda preocupado de esas cosas. Y le quitamos la vista a un montón de otros temas mucho más importantes en la Biblia. Y ahí yo hago mi crítica también y digo, yo le digo a mi esposa Esther que yo estoy de acuerdo con Freud. Cuando Freud habla de que en realidad a veces reprimimos tanto nuestras propias conductas, nuestros propios impulsos, que no le permitimos al otro lo mismo. Entonces, en realidad, hay veces, a mí me da risa cuando la gente habla tanto de la masturbación, de la pornografía, de las relaciones prematrimoniales, porque para ellos no se permiten esas cosas y las reprimen tanto que a los otros también se las condenan. Y pareciera ser Claro. esa la santidad, pareciera ser eso lo importante en términos de juventud. En términos de la adultez también hay otros temas, como que fuera, pero básicamente en los temas morales, de la moralidad popular, pareciera que girara nuestra relación con Dios. Y netamente en un ámbito personal, como que Dios te condena a ti por lo que tú estás haciendo, tus pecados, que te limpie a ti, que te salve a ti, todo en base a una relación individualista con Dios. Y como digo, resaltando los aspectos morales. Entonces, pero cuando vamos a la Biblia y buscamos la buena noticia, ¿qué significa la buena noticia? La Biblia como revelación, ¿cierto? La Biblia nosotros creemos que está contenido el mensaje de la revelación de Dios y que esto nos entrega lineamientos del Evangelio. La buena noticia, cuando uno vamos a la Biblia y encontramos los relatos de Jesús, vemos que la buena noticia es la llegada misma de Jesús al mundo y la revelación divina que se encuentra en él. Y yo lo llamo esto como una paradoja, porque si bien nos muestra a Jesús divinizado, pero esa divinización de Jesús, en realidad lo que nos está mostrando en esta revelación es que Dios se nos acerca de una forma humana. Más que resaltar un aspecto divino, es poder enlazar o conectar con este Dios a través de un aspecto humano, un aspecto limitado. Eh, y esa dimensión humana es lo que nos conecta y nos ayuda a poder tener esta relación con Dios. Yo sé que es medio filosófico, medio rebuscado lo que dije, Ujú. pero, pero a lo que voy es que es algo concreto, ¿ya? A lo que voy es que es algo práctico, es algo tangible. A eso nos lleva esta revelación de Dios en Jesús a través del Evangelio. Algunos ejemplos, ¿ya? Vamos a ir dando algunos ejemplos bíblicos de esta buena noticia. ¿Qué significó la llegada de Jesús, por ejemplo, al mundo? ¿Cómo lo tomaron sus seguidores?
Y aquí, por ejemplo, yo tomo unas palabras que están en el Evangelio de Lucas de su madre cuando se le anuncia la llegada del Salvador al mundo. ¿Cómo lo toma ella? ¿Cómo se expresa de Dios en esta gratitud? Lo que se conoce el Magnificat, el cántico de María en el libro de Lucas. María dice, hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos mientras que ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel mostrando su misericordia. Entonces aquí vemos inmediatamente a lo que nos apunta el Evangelio. Nos apunta a un aspecto básicamente social, nos apunta a un aspecto comunitario, nos apunta a un aspecto colectivo, porque cuando se hacen estas declaraciones tiene que ver con un impacto social. Ahora, no deja de lado el aspecto personal, porque la sociedad está constituida por personas, pero el impacto nos muestra el carácter social de la salvación de Jesús. Por ejemplo, la igualdad. Aquí está dicho con otras palabras, ¿cierto? De sus tronos derrocó a los poderosos, se quitó a los reyes, a los que mandaban, a los déspotas, los derrocó, los sacó de sus lugares y ha exaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes. Ha venido en ayuda de los hambrientos. A los ricos, a los que acumulan, a los que tienen y son egoístas, los ha despedido con las manos vacías. Acude en ayuda, es un Dios que está al servicio de las personas, porque va en ayuda, es un Dios activo, es un Dios proactivo, en ir al encuentro de las personas para ayudarlos, mostrando misericordia. Entonces ahí vamos captando ciertos conceptos a lo que apunta esta buena noticia. Otro ejemplo, el encuentro que tiene Jesús con el endemoniado Gadareno, una vez que es sanado este endemoniado, Jesús le dice, cierto, porque este endemoniado Gadareno quería seguirlo, y Jesús le dice, cierto, más Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. La buena noticia tiene que ver con la aplicación de la misericordia. Lo mismo vimos en lo que decía María. Dios se acerca, Dios sana, Dios libera. Eso es el endemoniado gadareno, eso es lo que representa, ¿cierto? Una liberación, es una sanación de una persona, una restauración, porque Dios tiene misericordia. Lo mismo con Saqueo. Saqueo, este recaudador de impuestos que conoce a Jesús y se emociona y lo invita a la casa a comer, y Jesús va. Y después cuando Jesús, o sea, perdón, cuando Saqueo tiene este encuentro con Jesús, del mismo brota una acción que Jesús no se la demanda. Ahí uno puede ver el relato. Jesús no le pide nada a Saqueo. Saqueo es tal el impacto que le produce conocer a Jesús que dice, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, lo devolveré 4 veces la cantidad que sea. Y Jesús que dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa ya que éste también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vemos que el aspecto de salvación nuevamente, de la llegada de Jesús, de esta buena noticia, tiene que ver con este aspecto colectivo, ¿cierto? Porque al encontrarse con Jesús, Saqueo que había acumulado, que había robado a mucha gente, prefiere compartir, prefiere dar, prefiere entregar a los pobres, a los necesitados. Una vez más el aspecto colectivo, ¿cierto? Y ahí Jesús dice, hoy ha llegado la salvación. Se fijan que el, la iglesia, principalmente, hoy ha espiritualizado todo el mensaje del Evangelio, llevándolo a un aspecto extraterrenal. Nosotros decimos, cuando se salva a alguien, decimos, hay fiesta en el cielo. Pero no, cuando Jesús dice, ha llegado la salvación es porque aquí se ha hecho una acción que tiene un impacto concreto en las personas. No es que no, en el cielo más allá tú vas a tener una mansión, no, en el cielo yo voy a tener perlitas y tesoro y toda la cosa. No, Jesús dice, ha llegado la salvación no porque hay fiesta más allá, sino porque esta persona ha decidido ser generosa. Esta persona se ha preocupado de los demás.
Por eso he llegado a la salvación. Un aspecto terrenal. Eso es lo que yo decía que es como tan filosófico. Esto es en la práctica. claro. La revelación divina tiene un aspecto o tiene una incidencia directa en este plano humano. El creer en Jesús, en este evangelio, en este mensaje, tiene que ver con una implicancia práctica en el aquí y en el ahora. Esa es la dimensión humana que me transmite Jesús a través de su divinidad. Esa es la paradoja que yo digo, que podríamos nosotros quedarnos, no sé, tan, tan impactados, tan obnubilados por la figura de Jesús, que miraríamos todo de forma celestial. Pero no. Jesús, el Evangelio de Jesús nos invita a mirarlo en la práctica, en nuestra realidad. ¿Qué es conocer a Dios de acuerdo a nuestros parámetros bíblicos? De acuerdo a la consecuencia del mensaje del Evangelio. Y aquí yo traigo un pasaje de Jeremías, que está en el Antiguo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento hay gente que dice, no, si el Antiguo Testamento no sirve para nada, porque Dios estaba enojado, porque Dios quería pura guerra, nomás era pura sangre. Y no es así. Hemos hablado, ¿cierto? El Antiguo Testamento se escribe muchos de los pasajes desde un aspecto bélico porque vivían en un ambiente bélico, de guerras. Pero hay muchos pasajes que nos hablan también de este Dios que tiene su consecuencia en Jesús. Por ejemplo, en Jeremías 22, 15, 16, hay un profeta, el profeta Jeremías, ¿cierto? Le habla al rey y le dice, ¿acaso tú eres rey solamente por acaparar muchos cedros? O sea, ¿tú eres rey por tener muchas cosas, muchos bienes? Le dice, tu padre, está comparándolo con el papá del rey, tu padre no solo comía y bebía, sino que practicaba el derecho y la justicia. Por eso le fue bien. Defendía la causa del pobre y del necesitado. Por eso le fue bien. ¿Acaso no es eso conocerme? Eso dice Dios. Básicamente, si uno dice, no, yo conozco a Dios. Entonces, ¿en qué lo conozco? ¿En qué aspecto? Claro, yo lo conozco porque yo defiendo la causa del pobre y del necesitado. Se fijan que uno no escucha esto comúnmente en la iglesia. No lo escucha. Escucha los aspectos morales. Claro. Escucha los pecados personales. Te mantienen en una dinámica de culpabilidad, una dinámica tóxica con Dios, buscando el perdón constantemente, pero no viene el aspecto colectivo, no viene el aspecto comunitario de lo que significa conocer a Dios, creerle a Dios, seguir a Dios. ¿Qué quiere Dios entonces? ¿Qué quiere Dios de nosotros? En amor compasivo, ¿qué es lo que quiere Dios? Y aquí yo traigo otro texto del libro de Isaías. Y este lo vamos a leer completo porque esto tiene un sentido global. Entonces no puedo tomar solamente una parte. Esto lo dice el profeta y lo pone en los labios de Dios. Dice, porque día tras día me buscan y desean conocer mis caminos, como si fueran una nación que practicara la justicia. Ahí es una crítica de Dios al pueblo de Israel. Ustedes desean conocer mis caminos como si fueran una nación justa, pero en realidad no lo son. Como si hubieran abandonado mis mandamientos, como si no hubieran abandonado mis mandamientos. Me piden decisiones justas. Desean acercarse a mí y hasta me reclaman, ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? ¿Para qué nos afligimos si tú no lo notas? Pero el día en que ustedes ayunan, hacen lo que desean y explotan a sus obreros. El aspecto comunitario, nuevamente. Ustedes solo ayunan para pelear, reñir y darse puñetazos a mansalva. Y aquí, en esto, yo veo muchas veces el comportamiento que caen las iglesias. O sea, muchas veces son cosas que son peleas internas, que reglamentos internos, que mandamientos internos, que ponemos leyes, normas que solamente nos aplican a nosotros y queremos aplicarlas al pie de la letra. Y esto lo hemos visto muchas veces. Entonces hacemos ritos para pelearnos, que no tiene sentido. Sigue el texto, dice, si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. Y aquí hace un giro del rito.
de los ritos. ¿Qué significan los ritos? ¿Acaso el ayuno que he escogido es solo un día para que el hombre se mortifique? O sea, yo quiero que, que las personas pasen hambre, ¿eso es el ayuno? ¿Y solo para que incline su cabeza como un junco y se ponga ropa de luto y se cubra de ceniza? O sea, para que sufra, para que le duela. ¿Eso es lo que quiero yo, dice Dios? ¿A eso le llaman ustedes el ayuno y el día aceptable del Señor? Y aquí Dios viene a aclararnos el panorama. Dice, el ayuno que he escogido no es más bien romper las cadenas de la injusticia y desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dar la espalda a los tuyos? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad, tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá, pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. ¿Se fijan? De nuevo, es todo colectivo. El ayuno que Dios quiere, los ritos que quiere que hagamos, no es que no tengamos espacios religiosos. Es que tienen una función, tienen un propósito, no solamente el rito en sí mismo, sino que yo no quiero que ayunen para que pasen hambre, para que sientan dolor, para que les cueste, sino que lo que tú dejas de comer es para dárselo a alguien que tiene hambre. No es para que te vistas de luto, sino que la ropa que tienes la compartas con el desnudo. Tiene un sentido práctico el ayuno. Dice, si desechas el yugo de opresión y el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Ahí aparece Dios, cuando respondemos a ese llamado del necesitado. Y vemos también que Jesús se toma de esto. Vemos el criterio del juicio, que muchos llaman, ¿por qué cosas vamos a ser condenados o vamos a ser juzgados en algún momento? Nos habla Jesús en Mateo 25, en la parábola de las ovejas y las cabras. Entonces, al final de esta parábola, ¿cierto? Jesús dice, luego dirá a los que estén a su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esto obviamente, hemos hablado del infierno, ¿cierto? Em, Esto tiene que ver con el carácter de la gravedad que quiere mostrar Jesús del comportamiento que tiene. El no hacer lo que está diciendo, la gravedad. Por eso habla tan fuerte, por eso dice, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Por qué? Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, como forastero o necesitado de ropa, enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Jesús, tomando estos Mm. aspectos colectivos. Hay un mensaje desde el Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento que tiene que ver con estos aspectos de conocer a Dios y cómo practicar. Y Jesús está en línea con todo eso. Está en línea con todo eso. Entonces, mi, esta es una declaración un tanto, esto lo hice yo sé que a lo mejor no es ningún credo ni ninguna cosa así como oficial, pero sí creo que resume un poco a quién seguimos finalmente, quién es Jesús. Después de todo el maquillaje, después de todo el adorno, después de todas las cosas que hemos visto, que se habla de él, ¿quién realmente a quién seguimos? ¿Quién es Jesús? Jesús de Nazaret fue un hombre judío,
que vivió en Galilea durante el siglo I. Su vida y enseñanza revolucionaron la forma de concebir y relacionarse con lo divino, al proclamar un mensaje liberador y sanador al margen de las estructuras religiosas. Jesús fue un predicador itinerante, Jesús fue un hombre que iba a la calle, iba a las casas de la gente, se encontraba en esos aspectos, en esos ambientes, hablaba con mujeres abiertamente, rompía con los cánones de la época. No estaba, no estaba circunscrito a las sinagogas, no estaba circunscrito al templo. De hecho, cuando va a esos espacios es que le va peor. Cuando predica en la sinagoga lo quieren apedrear y lo quieren tirar de un precipicio. En Capernaum, perdón, en Nazaret, cuando va al templo, él deja la escoba, ¿cierto? Barre con los cambistas, con las personas que tenían los animales para los sacrificios, lo terminan matando. Sale de esa estructura. Su oposición a la tiranía del Imperio Romano, ¿cierto? Expresada en la visión de un nuevo reino. Jesús habla de un nuevo reino, el reino de Dios, el reino de los cielos. Eso es un nuevo modelo, un nuevo orden que va a imperar, que va en contra de lo que propone el Imperio Romano, el imperio que domina, el imperio que te oprime, que es dueño tuyo. Jesús habla de un nuevo reino. Esto lo puso en la mira de las élites políticas y religiosas, y un complot para asesinarlo lo llevó a ser torturado y crucificado en un intento por silenciar su voz. Eso es lo que sucedió, ¿cierto? Los sacerdotes, los que tenían el poder religioso y aquellos también que tenían el poder político, el Imperio Romano se vio amenazado con el discurso de Jesús, con los actos de Jesús, la purificación del templo, el cuestionamiento de los impuestos, el hablar de un nuevo reino, que el César no es el rey, sino que Dios es el rey. Fue objeto de un complot para silenciarlo, para callarlo. Porque las voces disidentes, las voces que muestran un mensaje diferente, tratan inmediatamente los poderes de acallarlo lo antes posible. Y eso es lo que intentaron hacer con Jesús. No obstante, ¿cierto? Sus seguidores, en particular las mujeres, testificaron que él había resucitado. No quedó ahí su vida. Y esto transformó su percepción, la percepción de los seguidores. Dejó de ser considerado un simple hombre para ser reconocido como el Hijo de Dios. Su vida fue entendida no solamente como la de un ser humano, sino como la encarnación del Dios mismo. Y nosotros creemos profundamente en esa figura y en su mensaje. Por ello trabajamos para que aquello que intentaron silenciar se haga una realidad tangible en nuestro mundo. Básicamente es eso. El Evangelio es algo súper simple, pero no es fácil. El Evangelio es algo que se puede resumir en un párrafo, eh, pero no es algo fácil de practicarlo, porque es muy desafiante, y es fácil de tapar, es muy fácil de tapar. Y eso es lo que siento yo como crítica un poco a la institucionalidad. La institución, hemos puesto tantas normas, tanto reglamento para cumplir, y además, como digo, exacerbado en estos conceptos que abundan en la iglesia, pero que del Evangelio de Jesús es poquito, poquito. En la mayoría, no digo en todas. Afortunadamente yo creo que hay excepciones, pero en la mayoría esto no se escucha, esto no tiene importancia, se resaltan los otros aspectos. Y creo que nosotros debemos trabajar porque ese mensaje que fue silenciado tenga vida, sea propagado. Eso es lo que apuntamos. Por eso nosotros, como les dije al principio, no hablamos de los pecados personales y no recalcamos la moralidad y no nos metemos en la cama de la gente, no nos metemos con su sexualidad, no nos metemos o sea, no importa lo que le pase, obviamente, pero creemos que el Evangelio trasciende o tiene enfoques prioritarios que no están en función de esas moralidades. Si de hecho intentamos buscar cosas en el Evangelio de los discursos que hoy se hablan, no existen, no existen. Se toman de otras cosas.
para hablar de eso, pero no del Evangelio. Y como reflexión final, para que podamos también conversar, eh, como me dijo, y como partió todo esto, como la Eli me dijo, pero entonces, ¿en qué creemos? ¿Qué somos en amor compasivo? Bueno, en amor compasivo cultivamos y promovemos el mensaje de salvación mirando al otro, mirando al otro. Entendemos esta dimensión colectiva, comunitaria del impacto del mensaje de Jesús. Practicamos una fe cotidiana, donde la vida de Jesús resuena en nuestro día a día, ¿cierto? Nosotros no tenemos una dinámica dominguera en el sentido de que no existimos todos los domingos como amor compasivo a un lugar, no tenemos una centralidad geográfica que tiene sus pros y sus contras, porque claro, hace más difícil a veces juntarse, pero entendemos que el Evangelio, la vivencia del Evangelio es más importante que un templo, es más importante que un templo. Entendemos la iglesia y su institucionalidad como elementos necesarios y útiles, que están separados. Ser iglesia no es lo mismo, o sea, ser iglesia e institución son cosas separadas. Amor compasivo somos iglesia, pero no tenemos una institucionalidad. No tenemos cargos definidos, no tenemos reglamentos frente o procedimientos frente a, a ciertos temas. Nos acompañamos uno a otro. Vivimos en este evangelio comunitario de sanidad, de restauración, de salvación, de esperanza. A eso apuntamos. Ahora, las iglesias institucionalizadas no es que sean el demonio, porque muchas de ellas hacen el bien. Y de hecho hay muchas personas que les sirve esa dinámica y qué bueno que participen en eso. Porque en Amor Compasivo no busca terminar con la religión institucional. Nosotros no apuntamos a eso. Hay muchas personas que viven el evangelio en la institución que le hace muy bien. Gente que necesita o su dinámica requiere ir un domingo a la iglesia y está súper bien. Nosotros no le vamos a decir no vaya porque eso no es lo que quiere Jesús. Si lo necesita, buenísimo, asista. Pero ojalá que estos conceptos que nosotros hemos resaltado acá fueran también prioritarios en esas estructuras. Porque el problema no es la estructura, es qué es lo que hacemos con esa estructura. ¿En pro de qué está esa estructura? ¿En función de qué? Y ahí se producen a veces estos efectos nocivos. La iglesia no es un fin en sí mismo. Y esto yo creo que es clave. A veces es fuerte darse cuenta que nosotros vivimos nuestra religiosidad como si la iglesia fuera un fin en sí mismo. Como que lo importante es cumplir los ritos, lo importante es asistir a la iglesia, lo importante es obedecer los preceptos, los mandamientos, los mandatos que nos diga o un cura o un pastor. Y pareciera que eso es vivir en una relación con Dios, mantenernos en esa dinámica. Pareciera que esa es la forma solamente de vivir con Dios. Y esa es una forma. Y es válida, es súper válida. Pero también nosotros valoramos otras alternativas, otras perspectivas, y que son tan válidas como esa para relacionarnos con Dios. Porque la iglesia, como digo, no es un fin en sí mismo. No es un fin en sí mismo. Por eso nosotros invitamos a las personas a reconectar, ¿cierto? Y comprometernos con ese mensaje de Jesús, este mensaje que he conversado, a través de una práctica, ¿cierto? Esperanzadora en la que todos tienen cabida. Todos, absolutamente todos. Y ahí, claro, yo tengo una visión a veces muy crítica de los comportamientos de la iglesia, pero es porque yo creo que hemos visto tanta hipocresía que ya a veces eso nos tiene cansados. Eh, yo soy crítico, por ejemplo, de los letreros que te dicen, que lo entiendo, cuando dicen ven tal como eres. Eh, y claro, la persona se siente acogida, pero una vez que viene y se sienta, tiene que cambiar. Entonces ya no es ven tal como eres, es ven, te recibo, pero tienes que igual modificar tu forma de ser para pertenecer. Y en amor compasivo no. En amor compasivo, la persona que viene no le vamos a decir, no, es que tú tienes que cambiar, es que tú tienes que cambiar.
Todos tenemos que cambiar en aspectos para bien. Por ejemplo, yo, Juan Esteban, tuve que modificar mi forma de ver la fe a través de este aspecto comunitario. Yo tuve que cambiar eso, pero no significa que como requisito yo le tengo que andar diciendo a la gente cómo tiene que normarse, cómo tiene que comportarse, cómo tiene que vestirse, cómo tiene que pensar, cómo tiene que actuar. Eso es diferente. Eso es diferente. Aquí practicamos una forma de cabida donde cada uno a través de sus individualidades, de sus personalidades, enriquece el grupo y esa diversidad es sana. Esa diversidad es enriquecedora. Tiene que existir. En cambio, en general, la religión institucional tiende a uniformar porque le tiene miedo a la diversidad. Porque la diversidad atrae pensamientos obviamente divergentes y algunos desacuerdos. Y es mucho más fácil tener una voz. Y ese discurso está también muy presente de que no, nosotros tenemos que pensar así, tenemos que actuar así, y hay poco espacio para el criterio, para que tú pienses, para que tú digas, oye, me cuestiono esto, ¿cómo debería actuar? ¿Tengo que esperar que otra persona me diga qué es lo que tengo que pensar? ¿Cómo tengo que actuar? Entonces es más desafiante, pero como le he dicho, considero que es algo más honesto. Es algo más honesto, más directo. Así que eso así como a grandes rasgos, esta, este mensaje del Evangelio comunista. Em, yo sé Sí, que, suena muy así, claro, es que hay aspectos pero que están socialmente encapsulados en ciertos sectores. Entonces, cuando uno habla del bien común, habla de la justicia, habla del pobre, habla del necesitado. Yo hoy día compartí una historia del padre Mariano Puga, que él decía que él se le tilda, bueno, falleció, pero se le tildaba del cura comunista. Entonces ahí él decía que efectivamente que cuando tú hablas de los pobres, de defender la causa del extranjero, del huérfano, de la viuda, del necesitado, inmediatamente, y prefiere apunta a una sociedad más justa, se te tilda de comunista. Porque se caricaturiza, porque obviamente se encapsula en un sector, pero esto está lleno del Evangelio. Y esto es antes del comunismo, esto es antes de los sectores políticos. Esto es una visión de vida de Dios. Entonces, cuando les digo yo, ¿qué es conocer a Dios? Es defender la causa del pobre y del necesitado. Y yo no estoy diciendo nada de comunismo. Estoy diciendo algo que dice la Biblia directamente. Cuando me preocupo del otro, del hambriento, del desnudo, es algo que está presente ahí, que pareciera que está oculto, como les decía, pero está ahí, está evidente. Eso es, eso es. Entonces, nuestra creencia en Dios, en amor compasivo, está directamente relacionada con nuestra praxis diaria y nuestra cosmovisión al respecto. Eh, entonces, eso tiene una implicancia en cómo vemos la vida en general, cómo vemos los conflictos. Por ejemplo, lo que hablábamos la otra vez de Israel, ¿cierto? Si Dios defiende la causa del pobre, del necesitado, no va a andar avalando las bombas, ¿cierto? No va a andar avalando a los poderosos que oprimen a los demás. Y eso no tiene que ver con nacionalidad, no tiene que ver con color político, no tiene que ver con aspectos ideológicos, sino centrales en el Evangelio, centrales en el Evangelio. Así que ese mensaje es el que adherimos, es el mensaje que tratamos de proponer y que ese mensaje siga vivo de alguna u otra manera, pagando los costos que significa también, pero por otro lado visibilizando un aspecto que es medular y que yo siento en alguna medida que se ha dejado en un segundo plano. completamente, completamente. Muchas veces la iglesia, em, esto queda, tal como lo decías tú, a segundo plano. O sea, es lo que tiene menos importancia por sobre cualquier otra cosa. Es increíble. Bueno, y Eh, se ve desde la persona que entra a la iglesia, lo que estabas diciendo tú, como que recogen a gente
la gente las llevan a la iglesia y ya los hacen vestirse de una manera que es uniforme. Partimos de esa base. Todos iguales y se supone que todos son puros por vestirse formal. No, o ninguno comete errores, porque eso que hablabas tú al principio de todas las cosas que se hacen, que errores que uno puede cometer, a lo mejor son, si llegan a ser errores, son errores para uno, pero no creo que, de hecho el otro día lo hablábamos con el hermano, era como, no creo que Dios esté preocupado de cosas tan superficiales, tan tontas. Y lo hablábamos hasta como, de hecho hay una iglesia en Recoleta que yo le decía al hermano que hay gente que roba y va como a persinarse y a hacer oraciones como para pedir que les vaya bien porque Dios los va a ayudar. Mm, Y eso los hace sentirse como más cercanos a Dios porque le están pidiendo o están orando para que les vaya bien. O gente que sube en Instagram, no sé, gracias a Dios esto se me cumplió. Cosas tan tontas. Realmente hay cosas muy tontas. Sí, sí, a mí también me pasa, por ejemplo, yo lo entiendo, porque a lo mejor es la forma de que ellos han heredado de decir gracias, Señor. Pero, por ejemplo, a mí me da risa cuando alguien publica, no sé, se compró un auto nuevo. Qué bueno que se compró un auto nuevo, pero ponen Dios es fiel. O sea, ¿Dios es fiel porque te compraste un auto nuevo? ¿En serio? ¿En serio? ¿Eso es la fidelidad de Dios? Qué bueno que te compraste el auto nuevo, disfrútalo, anda a la playa, pásalo bacán, yo me alegro que te... Pero Dios no es fiel porque tú tienes un auto nuevo. No, porque lo que conversamos con el Manu, o sea, entonces Dios no es fiel porque hay un montón de niños en casa pasando hambre. No, Pero tú destacas la fidelidad de Dios porque te compraste un auto nuevo. mm, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. No, Y lo otro que mencionábamos que, por ejemplo, cuando uno se bautiza, en general en la iglesia, lo que te hacen confesar es que tú creas en Jesús como el Hijo de Dios, como tu Salvador, y que adhieras a un sistema de dogmas. Y eso es creer en Jesús. O sea, claro, te lo encierran y básicamente, ¿tú crees que Jesús es Dios? Sí, entonces eres cristiano. Eso no es ser cristiano. Eso no es ser cristiano. No, yo adhiero a la Trinidad, no, yo creo que Jesús es Dios, yo creo que Él es Dios encarnado. Eso no es ser cristiano. Eso es adherir a un cuerpo doctrinal. Ser cristiano es cumplir los mandamientos que hablamos acá. Entonces, por eso está mal formulado de base, porque cuando en las encuestas, por ejemplo, en el censo, te preguntan, ¿tú eres cristiano? ¿De qué denominación? ¿Evangélico, católico? Y hay algunos que se preocupan, ¡ay, qué bueno! Los católicos o subieron, bajaron, los evangélicos ahora somos más. Eso no tiene ninguna importancia, porque en realidad un país que sea cristiano, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber menos índice de desigualdad. Eso es un criterio cristiano, directo. Va a haber un país que va a ser cristiano, va a hacer políticas públicas que estén en base a defender al necesitado. Eso es un comportamiento cristiano. No decir Jesús es Dios. Eso, eso a Dios, disculpen que lo diga así, no le va ni le viene. Jesús no es más Dios, no es menos Dios porque tú creas en eso o no lo creas. No digo que no sea importante porque es una creencia central en el cristianismo, pero esa creencia en que Dios, en que Jesús es Dios, tiene una implicancia, como decimos, práctica y comunitaria. Práctica y comunitaria. Y lamentablemente esa implicancia es lo que está ausente, es lo que no se ve, es lo que no se plasma, es lo que no abunda. Yo a lo mejor soy muy crítico, puede ser, también doy esa posibilidad, pero lo que pasa es que yo soy copuchento, como dice el pastor Rocha, yo antes de ser pastor soy sapo, soy sapo. Porque yo veo,
Yo veo las redes sociales, veo de lo que habla la gente, converso con la gente eh, y me nutro de eso también, po. Me alimento y veo en qué está siendo preponderante la iglesia. Incluso en mi trabajo, me gusta conversar de cómo ven la iglesia las personas que no pertenecen a la iglesia, porque es lo que les llega. Sí, Y lamentablemente no es de esto. Son de no. escándalos, de gente que anda peleando con otra en la plaza de armas, de te voy a pegar un bibliazo en la jeta. Eso Ujú, es lo que sale en la iglesia. claro. En cambio, hay tan poco que se habla de, y que hay de las ayudas que se prestan, no sé, no es noticia que alguien que antes tenía un pensamiento egoísta, ahora quiso compartir a las personas, eso no es noticia, pues la noticia del portonazo, eso llama, eso mueve, eh, pero una sociedad generosa, una sociedad compasiva, en eso lo que tratamos de apuntar nosotros no es noticia. Y el mensaje de Jesús tiene esa relevancia. Ya, pero no quiero seguir predicando yo, que me entusiasmo. Eh, Digo, chicos, pero eso yo considero que es central. Es central y al menos a mí, compartiendo así como desde lo personal, es lo que me reencantó con Jesús. Porque yo a Jesús lo conocí en una dimensión dogmática también. Me hice las mismas preguntas que nos hemos hecho acá, y el descubrirlo en esta dimensión, para mí ha sido un reencanto con Dios. Una forma de poder conocerlo de una manera que no, para mí no estaba en el radar. Y Jesús es más que conocimiento, es más que información. Tiene una dimensión trascendental, que eso yo es lo que veo en la resurrección. Esa dimensión trascendental de que el mensaje no está muerto, de que Dios no está muerto, de que Jesús no murió, no está en la tumba, tiene esa implicancia el día de hoy. En estos gestos, en lo que nosotros podamos hacer por nuestros seres queridos, por el prójimo, ahí está Jesús vivo, ahí está Jesús vivo. Y me gustaría seguir hablando de eso. Y eso para mí es compartir del Evangelio, predicar de Jesús. Claramente. No sé, ¿hay algo más que ustedes quisieran compartir? No, o sea, eh, iba a decir que, em, por ejemplo, ahora ya en estos siguientes meses, por el tema de las elecciones presidenciales, empieza a salir la iglesia, que por quién votar, que quiénes son los que están a favor del aborto, quiénes son los que están a favor del matrimonio homosexual, por ello no hay que votar. Y nos vamos, bueno, se van preocupando de temas completamente alejados a lo que es la realidad de la misión que ellos tienen como iglesia. La misión que ellos tienen como iglesia no es decir por quién votar, em, porque este está a favor de una cosa que a la iglesia no le conviene. No, es que al final volvemos a lo mismo. No, no es moral. Esto no comparte nuestros valores. Y la ayuda al prójimo al bolsillo. Es lo menos importante de lo que se puede hablar, por ejemplo, en estos siguientes meses. Sí, eso es un signo y lamentablemente, claro, estos aspectos morales que hemos conversado que se resaltan en las iglesias es lo que sale a relucir en estas instancias, en las elecciones políticas. Claro, Eh, los temas de Dios se encapsulan en conceptos que yo digo que están a la moda. El tema de, como dices tú, el aborto, el tema de la homosexualidad, el tema de la familia. Entonces, cuando alguien habla y de estos conceptos así de manera tan directa, pareciera ser que eso es lo que Dios quiere. Y se habla de la bancada evangélica, del Partido Social Cristiano, eh, claro, y uno dice, ¿qué tan cristiano es? ¿Qué tanto de esto tiene? claro. Ahí uno Imagínate, empieza a hacerse yo las preguntas. cuando yo estaba en la iglesia, habían hermanos que decían que Chile iba a ser, ahí está, la promesa de que Chile iba a ser para Cristo. Y
como la lógica de esto era que el día de mañana Chile estuviera lleno de cristianos y un presidente cristiano y todos cristianos. Y yo cuando chico lo escuchaba y hoy día lo pienso y de repente lo comparto con mi hermana, con mi papá, con mi mamá. Y es como yo digo, si el día de mañana llega a haber un presidente cristiano, Chile va a ser una locura, va a ser terrible. O sea, nada bueno va a salir de eso. Va a estar lleno de prohibiciones, cosas que ni siquiera la gente común puede encajar en su vida normal. Completamente alejado de la realidad viviríamos. Pero bueno. Así es, así es. Entonces, el abrir estos temas al diálogo, claro, nos abre la mente y empezamos a cuestionarlo todo, pues si ese es el tema que uno empieza ya a tener una visión, lo que se habla como la hermenéutica de la sospecha, así como uno mira un tema y empieza así como a hacerse preguntas, ¿me calza, no me calza? Yo creo que nosotros debemos ser activos en este mensaje, Jesús. em, no quedarnos solamente como uno podría ser fácil como en la crítica al sistema como está, sino tratar de proponer algo y al menos construir en algo que se alinee o lo que más se alinee a esto que conversamos del Evangelio. Y de ahí uno agarrarse. Eh, Sé que es difícil y la idea no es que todos pensemos igual, eh, pero hay ciertas bases, ciertos temas más importantes eh, y así construimos sociedad, y así construimos también nuestro camino y nuestra relación con Dios. Todo tiene implicancia directa, como decimos, en lo comunitario, en lo colectivo. Así que eso, chicos, Eli y Manu, yo les agradezco este espacio que ustedes también se han dado en su diario, vivir de los jueves al mediodía, de poder conversar de este interés. Y como les digo, le decía a Manu, Eli, al principio, esto es como un cierre el día de hoy de estas temáticas que a mí me interesaban conversar con ustedes, pero la idea es dejar el espacio abierto para que podamos a lo mejor plantear ciertos temas y conversarlo en estos espacios, tal vez no con una dinámica así como todos los jueves, pero en la medida que podamos, sepamos que tenemos este espacio y podemos ocuparlo para Mm. seguir conversando. Así que yo te agradezco, Eli, y yo espero que lo que hemos conversado aquí también te haya ayudado a clarificar, a guiar también en lo que somos, en lo que esperamos y a lo que apuntamos como amor compasivo. Y que sin duda, yo digo esto como se habla en lo evangélico, el espíritu también es quien mueve, quien toca y que ojalá esta figura de Jesús te haga sentido y si el día de mañana te gustaría formalizar tal vez, me refiero a hacer algún acto de adherir a este mensaje de Jesús, tú sepas que tienes las puertas abiertas de aquí de Amor Compasivo para que lo puedas manifestar de forma abierta. Ya, buenísimo. Muchas gracias. Después te voy a preguntar eso de qué es lo que hay que hacer. ¿Qué No requisitos? sé. Te voy a mandar el procedimiento. Pero te lo voy a preguntar igual. Te voy Eso, a... eso. Ahí seguimos conversando. Un abrazo, chicos, Muchas que estén muy gracias. bien. Ya, pues, muchas gracias, que estés bien. Igual, chao, Chao, chao. chao.